momento inicia la grabación. Bueno, muchísimas gracias. Ya pueden iniciar. Bueno, chicos, primero que todo, pues agradecerles a ustedes la asistencia a este CIPAS de la segunda unidad. Recuerde que la asignación para este CIPAS es le vamos a dar 10 puntos por su participación, pero es muy importante que ustedes registren la asistencia. Hemos estado revisando y ahora por favor la ingeniera Mireya me confirma, porque había muy poquitos estudiantes registrados en la asistencia. Si nosotros no tenemos los registros de asistencia, no les vamos a poder asignar los puntos. Ingeniera Mireya, ¿usted me puede confirmar si finalmente los estudiantes hicieron la asistencia, registraron la asistencia o no en los anteriores CIPAS? Porque si no tienen asistencia no les vamos a poder asignar los puntos. Bueno, estuve revisando el día de ayer y en el primer encuentro asistieron más de 60 personas, en el segundo más de 50 y solamente 28 personas registraron asistencia. Gracias, ingeniera. Eso quiere decir que solamente a esas personas que aparecen que están registradas en la asistencia les vamos a dar los puntos. Nos da pena con los otros estudiantes, pero nosotros hemos sido muy insistentes en el registro de asistencia, por eso le estábamos enviando el link cada rato para que ustedes estuvieran asignando, para que ustedes registraran y poderles dar los puntos. Entonces, ahorita la ingeniera Mireya nos va a compartir, o ahora yo les comparto, mientras ella explica, yo les comparto el link de la asistencia para que por favor la registren. Es la única manera de que le podemos asignar estos puntos. Son 10 puntos que les hemos quedado de dar por cada una de las unidades. ¿Listo? Entonces voy a compartir mi pantalla para dar inicio explicando la guía de actividades. ¿Me pueden confirmar si ya se ve mi pantalla? Sí, señora, ya se ve. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, estamos trabajando entonces la unidad número 2, que corresponde a la tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Esta actividad pues, dio inicio el 2 de julio y tiene como fecha de cierre el 12 de julio. Tenemos la misma dinámica de la guía anterior. Ustedes deben seleccionar una de las 5 letras y enunciar en el foro qué letra van a trabajar para poder empezar al desarrollo de sus ejercicios. Es muy importante que ustedes ingresen al foro y revisen las participaciones de sus compañeros. Hay algunos estudiantes que no leen las participaciones y escogen la misma letra. Finalmente, cuando ya se va a cerrar la actividad, es que se han dado cuenta al momento de enviar los aportes que ya otro compañero estaba trabajando la misma. Recuerde lo que les dijimos la vez pasada, el que primero informe en el foro la letra que va a seleccionar, a ese se le va a tener en cuenta en los ejercicios. Entonces, lo primero es informar en el foro qué letra van a seleccionar. En esta guía, en cada una de las guías, pues tenemos 5 letras, que es la A, la B, la C, la D y la E, que es una letra para cada estudiante, por lo tanto no se puede repetir, porque para eso se han diseñado las 5 letras para que cada estudiante escoja una. Entonces, por favor, leer antes que todas las participaciones, antes de ir a seleccionar y revisar muy bien qué letra han seleccionado. ¿Listo? Entonces ya en este momento ustedes ya prácticamente deben haber ingresado al foro, al menos a seleccionar la letra para ir trabajando. No vayan a trabajar ejercicios sin haber informado en el foro qué letra van a trabajar. Bueno, el primer ejercicio que ustedes van a trabajar se llama cuantificadores. En este ejercicio, pues nos están dando nos están dando los argumentos, ¿cierto? Para desarrollar el ejercicio tenemos, mire, la A, la B, la C y la D. ¿Qué tenemos que hacer con este ejercicio? Lo primero que tenemos que hacer, pues, es completar el argumento de tal forma que sea verdadero, definir la simbología del argumento, identificar si corresponde a un cuantificador universal, bueno, cuantificador universal negativo, cuantificador existencial o cuantificador existencial único. Ahorita ya la ingeniera, yo voy a hacer una explicación rápida de la guía de actividades, pero ya ahorita la ingeniera Mireya con un ejercicio
se va a profundizar para que les quede bien claro a ustedes. ¿Listo? Aquí están las condiciones de entrega de este ejercicio. Luego tenemos ya el ejercicio número 2, que es vamos a trabajar proposiciones categóricas. Aquí de igual manera les están dando a ustedes el argumento, ¿cierto? Del ejercicio número 2. Cada uno, pues dependiendo de la letra que hayan seleccionado, no se vayan a confundir en esto, deben identificar cuantificador y cópula. Aquí deben clasificar las proposiciones categóricas según su clase. Entonces, tenemos acá, van a construir los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes del mismo ejercicio que se les está dando acá. Y aquí pues tenemos las condiciones de entrega, lo mismo, recuerden que ustedes deben ir haciendo los aportes en el foro y eso también tiene una valoración en la rúbrica de evaluación. Entonces, pueden ir desarrollando un ejercicio, lo van enviando, bueno, ustedes definen si lo quieren hacer por ejercicio o lo hacen los 4 ejercicios, pero si quieren pueden, para que queden sus aportes ahí registrados y se vea una participación activa y se le puedan asignar los puntos, ustedes van enviando por ejercicio. Ya si ustedes envían el último día, pues así mismo se le va a asignar la puntuación, ¿cierto? Y de igual manera, como nos informaba la directora Carolina, es importante que ustedes hagan sus aportes para poder realimentar. En mi caso, hoy hice la revisión de todos los aportes y ya todos tienen su realimentación, los que han enviado. Entonces, revisar también, que este es uno de los cursos que tiene mucho apoyo por ustedes, si se dan cuenta, tienen webconferencias, tienen CIPAS, tienen el Skype para que ustedes hagan sus preguntas. Entonces, es un curso que tiene muchas herramientas. De igual manera, en el foro se les compartió unos videos referente a cada uno de los ejercicios. Entonces, si ustedes van a revisar el foro, van a encontrar un video por el ejercicio 1, un video por el ejercicio 2. Entonces, la idea es que ustedes puedan obtener el máximo puntaje en esta unidad, que es una de las unidades inclusive más sencillas para desarrollar. Simplemente que hay que ponerle mucho cuidado, ahorita ustedes van a poner mucho cuidado en la explicación que nos va a dar la ingeniera Mireya para que puedan hacer sus aportes. Tenemos el ejercicio número 3, que se llama clasificación de proposiciones categóricas. Aquí, pues, de igual manera nos están dando, ¿cierto?, las proposiciones categóricas. Entonces, tenemos tenemos 2, tenemos la P y Q, tenemos entonces de la A, la B, la C y la D, lo mismo. Y aquí, pues, tenemos un cuadrito que tenemos que diligenciar. Ahora la ingeniera nos va a explicar cómo se diligencia este cuadro, cómo ustedes van a hacer cómo van a determinar acá las proposiciones categóricas, de qué tipo de proposición pertenece, y pues acá la clasificación en este cuadro, ¿cierto? Ya ahorita lo vamos a ver. Aquí está de la misma manera cómo se debe entregar el ejercicio, qué nombre debe llevar el ejercicio, ¿cierto? Tenemos el ejercicio número 4, donde vamos a trabajar razonamiento deductivo e inductivo. Aquí pues les están dando a ustedes el argumento de cada una de las letras, deben identificar las premisas y la conclusión. Luego van a identificar qué tipo de razonamiento es, si es inductivo o deductivo. Y luego ustedes con sus propias palabras pues van a hacer una argumentación dando respuesta por qué es un razonamiento deductivo o por qué es un razonamiento inductivo. Y pues aquí también están las condiciones de entrega. Ustedes deben entregar entonces acá, aquí les van a preguntar, aquí les están dando todo, cómo es que ustedes deben entregar su trabajo, cómo deben hacer sus aportes, finalmente pues de cómo se debe guardar el archivo final, ¿cierto? Que ese trabajo pues ustedes los aportes los van a hacer en el foro y ya el trabajo consolidado se debe enviar igualmente que el trabajo de la unidad 1 por el entorno de evaluación y seguimiento con esta estructura. ¿Qué debe llevar ese trabajo? Pues tenemos la portada, la introducción. Aquí, como les indica, pues la introducción no la introducción del curso, sino pues el trabajo que ustedes desarrollaron de la temática unidad 2. El desarrollo de los 4 ejercicios ya consolidados, las conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas, pues ustedes las encuentran ustedes van a referenciar los documentos o los videos que ustedes hayan tenido en cuenta para el desarrollo de este ejercicio.
Y esto pues teniendo en cuenta las normas APA, porque todo documento, ustedes pueden tomar documentos, pero es importante que ustedes desde ahora, desde los primeros periodos, se acostumbren a citar, ¿sí? Citar los documentos, si ustedes copian algo de algún lado, ustedes tienen que referenciarlo, ¿cierto? Porque si no estaríamos hablando de plagio. El trabajo es de forma individual, o sea, es que este curso no trabajamos, no tenemos trabajo grupal, entonces ya depende, digamos, de la participación de cada uno de los estudiantes. Entendemos que este es un periodo demasiado corto, pues está una actividad sobre la otra, ¿cierto? Pero pues esperamos que de pronto ustedes no hayan matriculado, sino prácticamente pues en estos periodos de periodo intersemestral, por lo general los estudiantes matriculan son 1 o 2 cursos máximo para poder pues poder realizar las actividades. Entonces esperamos que ustedes pues hayan hecho lo mismo, entonces que estén, si tienen solamente este curso pues les queda más fácil, ¿cierto? La idea pues de este periodo es adelantar. Sin embargo, pues claro, sabemos que es muy corto la diferencia en un periodo intersemestral normal a un periodo de ahora, pues es muy corto, porque este periodo son muy corticas o sea, muy poco el tiempo para el desarrollo de cada uno de los ejercicios. Pero pues como les decía, ustedes tienen todas las herramientas o el apoyo para que ustedes puedan desarrollar esta temática de la mejor manera. Si ustedes quieren saber de cómo va a ser calificado el trabajo, pues tiene 100 puntos en totalidad. Aquí ustedes van a encontrar la rúbrica de evaluación donde está desglosada ítem por ítem cómo va a ser la asignación de cada uno de los puntos. En ese momento nos encontramos calificando los trabajos de la unidad 1. ¿Sí? Algunos ya tendrán calificación, a otros estudiantes aún no se les ha calificado. En este momento estamos calificando y realimentando. O sea, nosotros también estamos igual que ustedes, también pues es un poco siempre tedioso y estamos corriendo con las dos cosas al mismo tiempo, pero la idea es darle también a ustedes las mejores herramientas y poderles colaborar al máximo para que puedan desarrollar esta actividad de la mejor manera. Ustedes van a encontrar también ahí en la guía de actividades un anexo donde tenemos una guía, o sea, es un desarrollo, o sea, vamos a encontrar un ejercicio de cada uno y hay una explicación, qué es lo que hay que hacer en cada uno de los ejercicios. Entonces, aparte que la ingeniera nos va a explicar, aparte de que ustedes tienen los videos, tienen la oportunidad de asistir a la webconferencia. Por eso ahorita la ingeniera va a continuar con la explicación y si alcanzan, los que quieran pueden ingresar a la webconferencia. Ayer se les compartió una webconferencia a los que pudieron asistir ayer a la webconferencia, pues no hay necesidad de que asistan a la de hoy, pero si pueden participar, los que no hayan ingresado, tan pronto termine el CIPAS, pueden, si quieren, pues ingresar a la webconferencia de hoy para que les quede más clara la actividad. O si ya terminando este CIPAS, a ustedes les queda bien claro, pues la idea es que empiecen a participar. Entonces, miren, acá también tenemos, digamos, tenemos ejercicios explicados, uno paso a paso de lo que hay que hacer. Entonces, pues ya, ingeniera Mireya, entonces podemos continuar sin más preámbulo a la explicación de la tarea número 2. Bueno, muchas gracias. No sé si la directora tenga algo más que agregar en este aspecto. No, Mireya y Sandra. Sandra, gracias por la explicación de la guía, que me parece muy importante que hoy volvamos a dejar claro con los estudiantes. Ojo con prestarse los trabajos. Ojo con, ves que yo no entiendo, préstame tu trabajo, yo miro. Ya el día de hoy entre mis estudiantes ya anulé 3 trabajos, porque los trabajos son exactamente iguales. Entonces evitémonos cualquier tipo de inconveniente. En la tarea número 2 hay puntos donde no debe haber semejanza entre un trabajo de un estudiante y otro. Que es que yo estudio con mi esposo, con mi hermana, con mi primo, estamos en el mismo curso. No podemos entregar el mismo trabajo, por favor, evitémonos todo ese tipo de inconvenientes. En este curso no hay necesidad de mandar a hacer los trabajos, no hay necesidad de que un tercero haga nuestros trabajos, porque la ayuda que damos nosotros los docentes son acompañamientos muy cercanos a lo que ustedes necesitan. Entonces, por favor, aprovechen todos esos espacios, aprovechen a preguntarnos por Skype,
por el foro, cualquier cosa que no entiendan, ¿listo? La webconferencia que Cristian está preguntando arranca a las 8 de la noche, pero este CIPAS es más, yo les aconsejo que terminen el CIPAS, ¿por qué? Porque aquí en el CIPAS vamos, Mireya y Sandra van a explicar muy puntualmente cómo hacer los ejercicios. La webconferencia, si se la pierden, pueden ver el enlace de grabación mañana, no hay ningún problema. Listo, Mirellita, muchas gracias. Puedes arrancar. Bueno, señora, muchas gracias. Entonces, me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. En el chat dejé, perdón, dejé el link para el registro de la asistencia. Entonces, son tan amables y me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, ingeniera, sí estamos viendo. Ah, bueno, listo, listo. Y de pronto tengo apagado el micrófono también. Bien, entonces, en nuestros citas del día de hoy, como ya les decíamos, estimados estudiantes, vamos a hablar de cuantificadores y proposiciones categóricas. Estábamos en este momento la directora del curso, Carolina Castaño, la ingeniera Sandra, Patricia Barrios y quien les habla, Mireya Gómez. Bueno, permítanme un segundo, tengo que salir para dar ingreso a alguien acá. Bueno, listo. Hay algunos estudiantes que ya han hecho sus aportes y pues los felicito de antemano porque vamos avanzando en nuestro trabajo. También se les están dejando observaciones y es importante que ustedes atiendan a esas observaciones porque revisando tarea 1 he visto que se hacen observaciones en el foro para que hagan ustedes las correcciones, pero cuando entregan el trabajo en el entorno de evaluación aparecen como si no se les hubiera indicado nada, o sea, el mismo trabajo con los mismos errores, y luego pues preguntan que por qué la nota y las observaciones ya se han hecho. Entonces, tener muy en cuenta eso. Bien, vamos a hablar de cuantificadores. Entonces, ¿qué es un cuantificador? Bueno, los cuantificadores son expresiones utilizadas en determinado momento para indicar cuántos o qué tipo de elementos hay en un conjunto, ¿cierto? Y que esos elementos cumplen con una propiedad o una característica de ellos en común. Las expresiones que más se utilizan con los cuantificadores y que ustedes pueden encontrar allá en sus ejercicios están la palabra todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un, perdón, o algún, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí hay algunas palabras en plural y hay otras que están en singular. Entonces, el cuantificador viene a ser el mismo, en cierto modo, pero lo que lo va a diferenciar en este caso, pues, es el número que es singular o en plural. Entonces, eso lo analizaremos más adelante. Por ahora, ¿qué es lo importante aquí? Tener en cuenta que un cuantificador lo utilizamos para indicar cuántos elementos hay en un conjunto o de cuántas personas estamos hablando en una expresión o algo parecido. Bien, esos cuantificadores tienen una notación, ¿cierto? Y entonces, para ustedes encontrar ese cuantificador, se van a dar cuenta que el cuantificador está siempre al inicio de una expresión, ¿sí? Antes del sujeto, ¿sí? Y luego sí van a encontrar ustedes el predicado en la expresión. Entonces, miremos el ejemplo, y aquí en nuestro ejemplo dice, algunas ciudades son bonitas. Entonces, esa expresión, algunas, hace referencia al cuantificador. Y aquí, en la segunda expresión, todos los animales mamíferos se alimentan de leche, entonces el cuantificador está justo aquí al inicio de la expresión o de la frase y significa que todos los elementos de este conjunto, que en este caso son los animales, y que son mamíferos, esta es la característica, se alimentan de leche. Bueno, permítame que alguien quiere ingresar, entonces voy a omitir. ¿Hasta aquí alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Claro lo que es un cuantificador? Bueno, entonces les encargo, Sandra, si hay alguna pregunta en el chat, por favor, para que me la hagan saber. Bien,
No, señora, no hay. Listo. Bien. Ahora, encontramos algunos tipos de cuantificadores. ¿Cuáles son esos? El primer cuantificador que vamos a hablar y a conocer nosotros es el cuantificador universal. Y aquí nosotros observamos que el cuantificador universal, aquí dice muy bien, se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad o con una característica. Es decir, que aquí todos, absolutamente todos, cumplen con esa característica, ¿sí? El símbolo que representa a este cuantificador universal es una A, así al revés, ¿no es cierto? Entonces ustedes la aprecian aquí en la imagen de esta manera, ese es el cuantificador, luego viene acompañado por una X que hace referencia al elemento del que vamos a hablar de ese conjunto, y decimos que pertenece, en este caso, a un conjunto. Aquí puede estar el nombre del conjunto, puede ser A, B, C, o podemos hablar del conjunto universal, pero y estamos diciendo aquí que este cuantificador universal, ¿sí?, está hablando de un elemento que pertenece a un conjunto y que todos los elementos de ese conjunto tienen una misma característica o cumplen una misma propiedad. ¿Cómo se lee este cuantificador universal? Se lee para todo, ¿sí? Este símbolo que ustedes aprecian aquí se lee para todo. Y luego va la X que hace referencia a ese elemento del conjunto. Entonces decimos para todo X, ¿cierto? Que pertenece, miren, que pertenece, así como está aquí en la simbología, al conjunto A, se cumple ¿qué? Entonces, esta P hace referencia a la propiedad o a la característica que nosotros estuvimos hablando en este momento de ese conjunto, ¿cierto? Entonces, que para todo elemento de ese conjunto A se va a cumplir una característica en particular. Tenemos el cuantificador existencial. Ese cuantificador existencial, su símbolo o el símbolo que lo representa es la E, ¿sí? Una E al revés. Y en este, como es existencial, entonces aquí no todos los elementos de ese conjunto cumplen con esa característica. Por eso se usa para indicar que hay uno o más elementos en el conjunto, ¿cierto?, que cumplen determinada propiedad. En este caso se dice que existe, como está aquí el cuantificador, un elemento X que pertenece a un conjunto, en este caso el conjunto A, y que cumple con cierta característica, ¿sí? En este caso estaría el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Miren la diferencia en que el universal tiene su símbolo, que ya lo habíamos nombrado, ¿no es cierto?, y siempre va a estar aquí acompañado por la X, y el símbolo del cuantificador existencial. Bien, aquí nosotros los vamos a encontrar, porque aparte del universal y el existencial, vamos a encontrar el cuantificador existencial único. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay un elemento, uno, y no hay más que cumplan con esa característica. Resulta, estimados estudiantes, que este cuantificador universal y este cuantificador existencial también lo encontramos de dos formas. Una, que es el afirmativo, ¿sí?, el afirmativo, y también podemos encontrar el cuantificador existencial o universal negativo. Bueno, entonces, la expresión así como la tenemos aquí en esta imagen, está representando mi cuantificador universal afirmativo. Ahora, si yo en lugar de decir, por ejemplo, como decíamos acá en nuestro ejemplo, todos los animales mamíferos se alimentan de leche. Si en lugar de estar la palabra todos, estuviese la palabra ninguno, ¿cierto? Ninguno de los animales, entonces aquí, si aquí estuviese la palabra ninguno, ya este cuantificador, miren que es universal,
porque son todos los elementos de ese conjunto, ¿cierto? Pero aquí el ninguno quiere decir que ninguno de esos elementos cumple con cierta característica. Entonces, cuando nosotros aquí hablamos de cuantificador universal negativo, entonces la expresión que vamos a utilizar en lenguaje simbólico es la siguiente. Llamamos negativo. Permítanme un segundo, creo que hay alguien por ingresar. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, cuando vamos a representar ese cuantificador negativo, ¿llegó alguien más? Un segundo, por favor. Bien, entonces, cuando vamos nosotros a utilizar ese cuantificador negativo, la expresión simbólica es muy similar a la que tenemos aquí, con la diferencia de que al escribirlo simbólicamente hacemos esto. Entonces, aquí escribimos así. Acá afirmativamente decimos para todo X que pertenecen a A se cumple la característica, ¿cierto? Entonces aquí también vamos a decir que para todo X que pertenece a un conjunto, ¿no es cierto? Y aquí podemos decir se cumple que, estos dos punticos que hay aquí, y va a estar la P que es la característica, pero entonces nosotros vamos aquí con el símbolo de la negación, ¿no es cierto? Vamos a decir que no cumple con esa característica, ¿sí? Esta es la variación que ustedes van a encontrar en el momento en que encontremos un cuantificador universal, pero que sea negativo. Lo mismo para el cuantificador existencial. De esta manera, como se observa aquí en la imagen, esta es un existencial afirmativo, ¿sí? Pero si ya nos vamos a encontrar con un cuantificador existencial negativo, entonces la expresión simbólica es exactamente igual en la primera parte, ¿sí? Entonces aquí decimos que existe al menos un elemento, ¿cierto?, que cumple cierta característica dentro de lo que estamos hablando, pero aquí viene la negación. La negación de esa característica. Ustedes lo pueden encontrar como esta curvita, ¿cierto? O lo pueden encontrar de esta forma, que también significa la negación. Y ya cuando tenemos el cuantificador existencial único, ustedes observen que es el mismo símbolo del cuantificador existencial, con la diferencia de que tiene un signo de admiración. Bueno, voy a revisar que creo que había alguien más por ingresar. Listo. Hasta que hay preguntas, mira, Sandra. No, las únicas preguntas que me han hecho es acerca del nombre del CIPA. Entonces, como nos indicó aquí la ingeniera Carolina, le podemos colocar cuantificadores y proposiciones categóricas, o le podemos colocar el nombre también del curso, como lo hicimos la vez pasada. Recuerden que el tutor asignado pues es el que tengan ustedes en plataforma, ya sea la ingeniera Mireya, sea la ingeniera Carolina, o conmigo, o con Sandra Patricia. Listo, aquí les coloqué también el nombre de cada una de las docentes. Solo eso, ingeniera, gracias. Bueno, gracias. Perdón, disculpe, profe. ¿Sí? El cuantificador existencial único también puede ser negativo, ¿cierto? Sí. Y vamos a negar acá siempre aquí vamos a negar la característica. Gracias. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo muy similar al que ustedes tienen allá en el trabajo. Dice, a partir de la pareja de argumentos incompletos que haya seleccionado, deberá desarrollar los siguientes ítems. Entonces, lo que debemos hacer es completar el argumento de tal forma que sea verdadero, tener clara esa partecita, luego definir la simbología de ese argumento, después identificar si corresponde a un cuantificador universal, afirmativo
o si es universal negativo, o si es existencial, también afirmativo o negativo, o puede llegar a ser existencial único. Aquí quiero contar con la participación también de los estudiantes. Entonces, permítanme, voy a quitar este modo de vista y lo voy a agrandar un poco. Ustedes me dicen si ya lo ven bien allá. Sí, señora, sí se ve bien. Ok, bien, listo. Entonces, vamos a la primera parte. Dice, completar el argumento de tal forma que sea verdadero. Entonces, ¿cuál creen ustedes? Pueden activar si quieren el micrófono o escribirlo en el chat. ¿Qué sería el completar acá? Algunas ciudades son capitales de departamento. Listo, entonces vamos a escribirlo. Algunas ciudades son capitales de departamento. Listo, muy bien. La siguiente. Voy a dar ingreso. Todos los bebés usan pañales. Muy bien. Sí, señor. Todos los bebés usan pañal. Listo. La siguiente. Ningún joven de 17 años es mayor de edad. Estamos pero atentos, sí, señores. Ningún joven de 17 años es mayor de edad. Entonces, miren que esta es la primera parte del ejercicio, que es completar el argumento, de tal manera que sea verdadero. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Dice definir la simbología del argumento. Entonces, cuando a mí me hablan de la simbología de ese argumento, entonces ya tengo que expresarlo de esta manera, ¿sí? Con los símbolos que me representan tanto el cuantificador universal como el existencial. ¿No es cierto? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces ahí algunas ciudades son capitales de departamentos. Todos los bebés usan pañal. Entonces miren aquí, la simbología. Entonces, escribimos nuevamente nuestra expresión ya completa y luego vamos a pasar esto, esto que está acá en lenguaje natural, lo vamos a escribir cómo se representa en lenguaje simbólico. Entonces, como ese es el cuantificador es existencial, ¿no es cierto? Entonces ya decíamos que las palabras que lo relacionan son existe algún X, ¿sí se acuerdan ustedes del ejemplo anterior? Existe algún X, pero aquí ya ese X se convierte también en la palabra ciudad. Entonces decimos, existe alguna ciudad de X tal que esa ciudad es capital de un departamento. Decimos que este es un cuantificador existencial afirmativo. ¿Por qué? Porque no encontramos la negación en ninguna parte de nuestra expresión. Ahora, vamos a escribirlo simbólicamente. Entonces, siempre recuerden que va aquí el símbolo del cuantificador existencial, ¿no es cierto? Existe alguna ciudad X que pertenece a un conjunto, en este caso conjunto universal, donde esa ciudad es capital de un departamento, ¿sí? Si hay preguntas, por favor, mientras voy a dar ingreso a otras personas, con mucho gusto. No sé qué preguntas hay. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En el caso de que no fueran los bebés, sino bebés usa pañal, ¿se le podría agregar ese todos y sumarle esas letras, o sea, los bebés para indicar cantidad? Podría ser, sí. O sea, su merced me dice así, que está de esta manera. Indicando que, por ejemplo, se refiere solo a un bebé. Entonces, ¿cómo sería? Aquí sería la palabra bebé. Sí, bebé usa Todo bebé usa pañal. Entonces sería todo bebé usa pañal, ¿Todo claro. bebé? Ajá. Muchas Sí, gracias. aquí, todo. ¿Listo? Bien. Listo, muchas gracias. Bueno.
¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta aquí en el chat, pero sería bueno como mirarla, yo creo. ¿Puedes mirarla, Mireya? A ver, revisemos en el chat. Listo, aquí dice Lina, ayer nos mostraron una tabla del símbolo negativo y lo representaban sobre la expresión del cuantificador. Así no es válido, nos daban un ejemplo, ningún hombre es mortal. Y bueno, ¿dónde estaba ese sobre el cuantificador? Ven, a ver si le entiendo lo que me quiere decir. El símbolo de la negación estaría aquí, en este lado. Voy a ubicar ahí el símbolo y para que por favor me responda si es así. Sí, señora, estaba sobre la, o sea, se lo pusieron a ¿Ah, sí? la cuantificadora. Ay, por Dios. Espérenme un segundo. Es decir, que estaba de esta manera. Sí, exacto. Bueno, yo he visto así en algunos documentos, en algunos libros, ¿sí? No, Mirellita, la negación no se la puede. Tengo que revisar esa web entonces porque no, la negación Sí. no se le puede poner al símbolo del cuantificador. Eso le iba a decir, porque es que yo lo he visto así, pero resulta que aquí lo que está negando, o sea, usted aquí no está diciendo, o sea, el cuantificador siempre va a ser este, que es el universal, en este caso, perdón, el existencial, ¿cierto? Pero realmente lo que vamos a negar nosotros es la característica. Es la característica que tenga esa expresión o ese elemento del conjunto. Por eso aquí, por eso aquí no debe ir, debería ir voy a cortarlo de aquí, ¿no es cierto? Y debe ir aquí. Exacto. Mirellita, ya me voy a ausentar, voy a abrir la webconferencia. Por favor, si hay estudiantes presentes que son míos, que yo soy su tutora, sí les pido entonces el inmenso favor que cualquier duda que surja me busquen por Skype, por el foro, me escriban al correo, bueno, de la forma que les quede más sencilla para que puedan entregar un muy, muy buen trabajo, ¿listo? Entonces, muy buenas noches para todos. Mirellita, Sandra, muchas gracias por el acompañamiento y nos estaremos encontrando entonces mañana, ¿listo? Bueno, señora, sí, señora, Chao, muchas gracias a usted, hasta luego. Listo, entonces sí tener en cuenta eso, mis queridos estudiantes, porque sí lo he visto en algunos documentos así, pero realmente no es correcto, porque nosotros lo que tenemos que negar es la característica de esa expresión o de ese conjunto. Listo, voy a revisar, creo que había alguien para ingresar. Ya no está. ¿Hay alguna otra pregunta, estimados estudiantes? No les dé pena preguntar, porque pues para eso estamos aquí, para solucionar dudas. ¿Sí? ¿Quién? María Fernanda. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que me perdí un poquito en la simbología. Ajá, listo. Aquí en esta parte. Entonces, mire, en este ejercicio lo que nosotros hacemos es, primero que todo, ubicamos el cuantificador, ¿cierto? Y lo identificamos. Entonces, el cuantificador siempre va a estar al inicio de la expresión, antes del sujeto, ¿sí? Listo. Cuando ya lo tenga aquí ubicado, debo identificar qué tipo de cuantificador es, si es universal, si es existencial, y si ese es universal afirmativo o es universal negativo, o si es existencial afirmativo o existencial negativo, ¿cierto? Eso es lo primero. Cuando ya yo tenga identificado ese tipo de cuantificador, entonces recuerden bien ustedes acá en nuestra imagen que está la parte simbólica, que cómo lo representamos, cómo se hace eso. Entonces, en la parte simbólica, Eso, profe, ahí es donde me pierdo. Sí, sí, en la parte simbólica ellos tienen bueno, como su nombre lo dice, unos símbolos que los identifican o que los representan. En este caso, para este existencial, es la E al revés, ¿cierto? Yo lo digo así para que identifiquemos. Entonces, es una E al revés y luego viene la X. ¿Por qué esta X? Porque es que esta X hace referencia al elemento de ese conjunto. Entonces, existe al menos un elemento cualquiera de este conjunto que pertenece a otro conjunto más grande o que está dentro de una expresión donde hay un grupo más grande, ¿cierto? Y que cumple, eso es lo que significan estos dos puntos, que cumple con una característica especial, ¿sí? Esto es lo que quiere decir esta parte, este pedacito que está aquí.
Entonces, siempre ustedes lo van a realizar allá en su trabajo y lo van a digitar de esta manera. Permítame, bueno, para escribirlo ya como tal en el trabajo, entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes en Word está la opción de insertar, ¿no es cierto? Insertar, y está la opción símbolo. Entonces, ahí en la opción símbolo, ustedes van a encontrar que están los diferentes pues, símbolos que podemos utilizar en este caso para el desarrollo del trabajo. Voy a insertarle por acá por el lado de ecuación, que creo que es por donde también lo podemos encontrar como más fácil, por insertar ecuación. Y aquí en este espacio, miren, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, miren, está el existencial y le puedo hacer ahí la X, ¿no es cierto? Para decir que existe algún elemento X de ese conjunto. Ahora tengo que revisar aquí el que pertenece, le puedo poner el nombre de ese conjunto, cualquiera, ¿no? Inclusive los puedo hacer entre paréntesis, mire que ahí me va apareciendo absolutamente todo lo que voy a digitar allá, ¿no? Entonces, miremos aquí, ya, bueno. ¿Listo? Una pregunta, ¿siempre tiene que ser la A o puede ser otra letra? ¿O qué Usted le puede, no, el nombre del conjunto, recuerden que puede ser cualquiera, ¿sí? Listo, profe. Si no le quiere poner la A, entonces usted puede ubicar aquí la U, de universal, ¿cierto? Que pertenecen al conjunto universal. ¿Listo? Entonces, y ahí vamos y seguimos escribiendo. Entonces, que esa X, y si es negativo, hagamos de cuenta que vamos a hacer de ningún joven de 17 años, entonces si es negativo, entonces, ¿qué hago? Me voy otra vez por insertar, voy símbolo, le digo ecuación, que ahí me sale más rápido, por ecuación, y voy aquí y lo busco, mire, ahí está, ¿cierto? Y escribo ningún X, entonces ese X, ¿no? Joven de 17 años, entonces es mayor de edad, por ejemplo, ¿sí? Y ahí ya lo podríamos dejar. Esta es la parte simbólica de nuestro ejercicio. ¿Y cómo lo leemos? Entonces, mire, si es existencial, decimos existe alguna, en este caso, ciudad, ¿no? Y luego ya lo escribimos de esta manera matemáticamente hablando, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando estamos haciendo la simbología en el segundo paréntesis que va la X, se debe escribir, digamos acá en este que es capital de un departamento, siempre hay que escribir como la característica. Sí, porque es que aquí, eso es lo que dice el predicado o la característica de ese ejercicio, ¿no? Sí, señor, permítame un segundo que aquí alguien va a ingresar. Ah, ok, gracias. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a analizar el de todos los bebés usan pañal, ¿no es cierto? Vámonos, voy a volverlo a pasar acá. Entonces, analicemos eso. Entonces, decimos, se me subió mucho. Bueno, todos los bebés usan pañal. Entonces, mire que escribimos la expresión normal en nuestro lenguaje natural. Luego lo vamos a pasar a la simbología. Entonces, primero que todo, escribimos todos los bebés X. ¿Qué significa ese X? Esa X significa que cualquier bebé del mundo, sea de Colombia, de Perú, de Brasil, de Pitalito, de Neiva, de Cali, de Bogotá, todos los bebés, ¿cierto? Sea cual sea, ¿cierto? Eso hace referencia a esta X. Tal que ese bebé, cualquiera, usa pañal, ¿sí? Entonces, todos los bebés X, tal que esa X o ese bebé usan pañal. Y simbólicamente hablando, entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo representamos con esta A, ¿cierto? La X y decimos que pertenece al conjunto universal. Pues, ¿por qué le decimos universal aquí? Pues porque son los de todo el mundo, ¿cierto? X usan pañal. Así nos quedaría esta expresión representada. ¿Listo? Y decimos que ese cuantificador, como está la palabra todos y no hay ninguna palabra dentro de esta expresión que diga no, para decir que es negativo, entonces decimos que es un universal afirmativo.
Sería negativo si dijese aquí todos los bebés y aquí estuviese escrita la palabra no. Entonces, todos los bebés no usan pañal, ¿sí? Ahí ya sería negativo. Bueno, ahora pasamos. ¿Sí? Qué pena. Ah, no, ya vi que es ya vi que es el ejemplo que sigue. Qué pena. Ah, ok. Bueno, Yo vamos tengo acá. una pregunta, profe. Sí, dígame. ¿El símbolo de universal siempre va a ser la A como al revés? Sí, del cuantificador universal, sí. Y si es Vale, existencial, gracias. es la E, ¿no? Si es existencial, Gracias. es la E. Ujú. Bien, listo. Ahora aquí dice, ningún joven de 17 años es mayor de edad. Ay, perdón que abrí esto. Voy a dar ingreso a alguien acá. Listo. Entonces aquí dice, ningún joven de 17 años es mayor de edad. Ningún joven. Ojo porque aquí esa palabra ningún es un cuantificador universal, pero aquí ya es negativo porque me está diciendo que ninguno, negándolo, como si dijéramos, todos los jóvenes de 17 años son mayores de edad. Entonces, aquí la forma de escribirlo es la siguiente. Mire que aquí ya decimos todos los jóvenes X. Ustedes dirán, ¿cómo que todos y acá dice ninguno? ¿No es cierto? Porque resulta que cuando nosotros ya lo vamos a escribir de esta manera, entonces en la siguiente parte, usted lo que hace, voy a mermar un poco a la letra aquí para que me quepa toda la expresión. Ya. Entonces decimos, todos los jóvenes X, tal que ese joven X que tiene 17 años, y mire que aquí ya le agregué la palabra no, para negarlo. ¿Sí? Esa es otra manera de decir el ninguno. Entonces, todos los jóvenes X, tal que X de 17 años, no son mayores de edad. Permítanme que alguien más va a ingresar. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo lo escribimos? Entonces, aquí, miren aquí ustedes que aquí nos falta el símbolo de pertenece, ¿no? Entonces, se lo vamos a incluir justo aquí, ¿no? Yo le voy a poner un, ¿cierto? Entonces, aquí ya estoy diciendo, ¿cierto? Que para todo joven que pertenece al conjunto universal, que de 17 años no son mayores de edad. Entonces, mire que aquí ya esto ya hace que yo niegue esa característica o esa condición dentro de mi expresión. ¿Y qué tipo de cuantificadores? Entonces, en este caso es un cuantificador universal negativo. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Entonces, en el primer punto, cuando nos piden la simbología del argumento, ¿es esa? O sea, empieza desde todos los jóvenes X. Ajá. X. Ah, ok, listo. Esto y esto hace referencia a la simbología del argumento. Estas dos partes. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, profe. Ajá. Listo, hace referencia a estas dos partes. Bueno, vamos a otro ejemplo. Entonces, miren este ejemplo. Dice, todas las frutas son dulces. Ya por derecho decimos, como está la palabra todas, ya decimos que es un universal afirmativo. Y aquí dice, ninguna fruta es dulce. También decimos que es universal, pero ya aquí va a ser negativo. Listo. Ahora me dicen que lo exprese simbólicamente. Entonces, vamos a mirar aquí simbólicamente cómo me quedaría. Y miren aquí, ¿cierto? Entonces tenemos el cuantificador universal afirmativo, ¿no? Y decimos que para todo, acuérdese, para todo X, como está acá, vean, para todo X, se cumple que, y viene la característica. Entonces aquí decimos, todas las frutas X, tal que X son dulces. Y miren aquí lo escribimos ya con toda la simbología, y usamos el cuantificador universal afirmativo, que donde está para todo X que pertenece al conjunto universal, es dulce, ¿sí? Usted aquí también le puede decir son dulces, ¿no? Entonces estamos hablando de las frutas. Y miren acá, entonces, la negación.
Entonces dice que para todo X que pertenece al conjunto universal no cumple con una característica. Entonces, todas las frutas X, tal que esa fruta X no es dulce. Y así quedaría representado simbólicamente. Queridos estudiantes, yo quisiera saber si hasta aquí está claro o si tienen alguna otra duda, porque esto es parte del ejercicio, creo que es el ejercicio número 1 para resolver. Entonces, para que ya podamos pasar a los siguientes ejercicios. Mire, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, estos ejemplos de universal se muestran en plural, en todas las frutas y demás, pero digamos cuando el sujeto, bueno, no es plural, sino es singular, digamos, no sé, todo ángel tiene alas. Bueno, vamos a escribirlo acá. Todo ángel tiene alas. En esa, okay. Ahí sería todo ángel X. Sí. Todo ángel X. Tal que X tiene alas. O sea, quedaría de esa manera. Sí. Porque, así sería. ¿Qué es lo importante? Que nosotros demos, si está en singular, pues que al escribir esta expresión tenga sentido lógico, ¿no? Si está en singular, pues en singular, porque no vamos a decir todo ángel X tal que X tienen con N alas, ¿no es cierto? ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, ¿listo? Como no hay más preguntas, entonces continuamos. Sí, ingeniera, mire, ya hay una pregunta en el chat. Profe, yo también tengo una pregunta. Bueno. Sí, señores, pregunten. ¿Cómo hago para saber cuándo es un cuantificador universal? O sea, para identificarlo. Bueno, nosotros al inicio hablábamos acá de que hay unas palabras o expresiones que se usan para representar esos cuantificadores. Entonces, mire que las más usuales, ¿cuáles son? Está la palabra todos, permítame, yo lo voy a poner un poco más grande, y vamos a identificar, esa es o sea, cuando usted lea la expresión, la primera palabra que aparece en esa expresión, ahí está el cuantificador. Entonces, miremos aquí. La palabra todos. Entonces, ya dijimos que este era universal, ¿cierto? Algunos, ¿qué quiere decir? Que al menos un elemento, uno o más elementos de ese conjunto cumplen con esa característica. Entonces, algunos siempre va a ser existencial. ¿Por qué? Porque no todos cumplen con esa característica. Este que es ninguno, entonces decimos que es un cuantificador universal, ¿cierto? Que tiene un elemento X, pero que lo que la va a variar aquí es que la propiedad de ese cuantificador es negativa. Pues, voy a hacerlo aquí así. ¿Sí? Que la característica es negativa. ¿Sí? O sea, este es un cuantificador universal. Acuérdense de un dicho que dice todos en la cama o todos en el suelo, ¿cierto? Entonces, por eso es universal, porque todos los elementos, todas las personas o todas las animales, o lo que estemos hablando, cumplen con la característica. Ahora miren esta, no todos. Si aquí dicen no todos, para ustedes, ¿qué sería? Algunos. Sí. Existencial. Y ese Existencial. Muy bien, sería existencial. Muy bien. Y como dice no, ¿sí? Es que por aquí Señora. Andrés dice que si no hay ningún cuadro que tenga especificado eso, pero pues o sea, lo que pasa es que ustedes parece que no han revisado como el material de todo lo que se ha dado de referencias bibliográficas. Hay un material que ustedes deben revisar, que son los contenidos de la unidad 2. Ahí hay bastante, ya, o sea, está bien especificado. ¿Cierto, ingeniera? Sí. Igual en los ejercicios que ustedes tienen, van a encontrar estas palabras, y si no estoy mal, la mayoría dicen todos, algunos o ninguno, ¿sí? Aquí solo uno, miren que solo uno, acuérdense ustedes del existencial único, ¿cierto? Entonces es esta E con su signo de admiración, porque decimos es existencial único.
¿no? Ahora aquí, existe por lo menos uno, por lo menos. Esa expresión de por lo menos hace que este cuantificador sea existencial. Y si es algún, también va a ser existencial. Entonces, miren ustedes que hay más palabras para representar el existencial que el universal, ¿sí? ¿Con quién hablo? Catalina, profe, en la parte de no todos, ¿no sería menos A o A negativo? ¿El no todos? Sí, señora. ¿Por qué? Porque todos es la A al revés. Entonces, no todos sería como la negación de esa A. No sé, estoy confundida en eso. A ver, si nosotros estamos aquí 10 personas, ¿no es cierto? Y nos preguntan por el color preferido, ¿no? Entonces, de esas 10 personas, a 9 les gusta el azul y a 1 le gustó el verde. Yo digo, no a todos las 10 que están ahí les gusta el color azul, ¿ya? Entonces, eso hace que no sea universal, sino que sea particular. ¿Listo? Ya entendí, profe. Sí, Listo. porque Muchas gracias. si dice no todos, quiere decir que hay al menos uno que algo diferente tiene. Profe, Bueno, ¿sí? Profe, ese no todo pues, se puede cambiar por algunos. Por algunos, sí, señor. Sí. Bueno, listo, seguimos por acá. Bueno, vamos. Hasta ahí vamos bien todos, ¿no es cierto? No había ningún... Ya quedó claro lo del cuantificador, cómo lo escribimos, cómo lo utilizamos, si es universal, particular. También se puede llamar existencial o particular, porque en algunos libros lo encuentran como particular, ¿sí? Pero realmente, pues, en este caso nosotros estamos hablando lo de existencial. Bien. Ahora vamos a hablar de las proposiciones categóricas, ¿sí? Entonces, esa proposición categórica, que es lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, todas las frutas son dulces y ninguna fruta es dulce, esas son proposiciones categóricas, ¿cierto? Resulta que ellos tienen unos elementos claves que nos permiten a nosotros identificarlos y recuerden ustedes cuando estábamos en la tarea número 1, que en esa tarea les decían a ustedes, creen las proposiciones simples. Entonces, una proposición simple pues debe llevar sujeto, verbo y complemento o predicado, ¿sí? Ya se hace categórica, la diferencia es categórica porque ya lleva un cuantificador, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos de esa proposición categórica? Primero que todo, el cuantificador, ese es el primer elemento. El segundo elemento, el término sujeto. El tercero, viene la cúpula o cualidad, también lo llaman la cualidad, y el cuarto elemento, que es el complemento o el predicado. Entonces, en el cuantificador, nosotros vamos a decir que es la cantidad del sujeto que hay en esa expresión, que puede ser todos, algunos, ninguno, solo uno, las palabras que ya hemos venido mencionando. El sujeto, ese sujeto puede estar incluido en la frase o puede estar excluido de la frase. ¿Y quién es ese sujeto? Pues es de quien se habla en la expresión o la proposición categórica. Ahora, tenemos la cúpula que también se llama cualidad. Entonces, ¿qué es? Sencillamente es el verbo o la acción que se está haciendo en esa, de la que estamos hablando en esa expresión o proposición categórica. Entonces viene a ser el verbo es, son, era, corre, salta, bueno, depende de lo que diga la expresión. Y luego sigue el predicado o el complemento, que es lo que se dice del sujeto. ¿Listo? Esos son los 4 elementos que tiene una proposición categórica y que esto hace referencia al ejercicio número 3. Bueno, en el ejercicio número 1 y en el número 2, ustedes tienen que analizar lo del cuantificador y si es universal, afirmativo o negativo o existencial. Y hacer, en el ejercicio número 2, ustedes, si la expresión era universal afirmativa, entonces pásela a universal negativa, a existencial afirmativa y a existencial negativa. Así es el ejercicio número 2. En este ejercicio número 3 ya tenemos que identificar cada uno de estos elementos, ¿cierto?
para luego sí representarlos. Entonces vamos para allá. ¿Dónde representamos esas proposiciones categóricas? En un cuadro de oposición. ¿Sí? Ahora hacemos un ejercicio. Entonces, ese cuadro de oposición me sirve a mí para identificar qué tipo de proposición categórica tengo yo en mi análisis o en mi ejercicio, ¿sí? Y ese cuadro de oposición está formado por las primeras 4 vocales, ¿no es cierto? Que aquí está, A, E, I, O, y cada una de ellas representa un tipo de proposición. Entonces, miren que con la A se representa el universal afirmativo, ¿sí? Ese cuantificador. Con la E, el universal negativo. Con la I, el particular afirmativo. Y con la O, el particular negativo. ¿Listo? Entonces, ahí está. Esto es importante que ustedes lo tengan a la mano, no es de aprendérnoslo de memoria, pero sí de tenerlo a la mano para el análisis de algunos ejercicios. Bueno, aquí ustedes tienen ese cuadro de oposición. El diseño es el mismo. Para su trabajo usted lo que puede hacer es cortarlo, copiarlo y pegarlo, lo encuentran en Google, lo encuentran en el anexo, creo que está en la guía también. Entonces, ustedes lo que hacen es recortarlo y pegarlo allá, no hay necesidad de dibujarlo, porque el cuadro va a ser siempre el mismo. Entonces ahí ustedes encuentran, miren, están las 4 vocales, ¿no es cierto? Ahí están representaditas cada una. A, E, I, O, ahí están. Y cuando nuestro cuantificador sea universal afirmativo o negativo o particular o existencial, acuérdense, afirmativo o negativo. Y lo que me muestra ese cuadro de oposición es qué tipo de relación hay entre esas 2 proposiciones. Entonces, que pueden ser contrarias, ya les explico qué significa eso, que pueden ser subalternas, contradictorias o subcontrarias, ¿sí? Cuando ya vayamos a hacer ese análisis. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí, todos los deportistas toman Gatorade, ¿sí? Es decir, ya está nuestra expresión todos, acá nuestro cuantificador, entonces decimos que es universal afirmativo. Ningún deportista toma Gatorade. O también podemos decir, todos los deportistas no toman Gatorade, ¿cierto? Y puede ser universal negativo. Algunos deportistas toman Gatorade para hacerlo particular o existencial, afirmativo, y dice aquí, algunos deportistas no toman Gatorade, que es particular negativo, ¿sí? Ya lo tengo aquí. Entonces, yo lo que tengo que hacer en ese ejercicio 3 es primero que todo identificar el tipo de cuantificador que es, ¿ya? Y ahora sí, entonces dice, identifique la clasificación de cada proposición. Identificar la clasificación de cada proposición. Luego, diligencia el cuadro de clasificación de las proposiciones. Luego, organice los datos en el cuadro de oposición y concluir qué clase de proposición son P y Q, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Dice aquí, todos los alumnos presentan la pretarea. Ese es P. Y Q, algunos alumnos no presentan la pretarea. Díganme ustedes, ¿qué tipo de cuantificador es P? Universal. Universal. Afirmativo, eso. Siempre terminen lo completico, ¿no? Universal, afirmativo. Muy bien. Ahora Q. Particular negativo. Muy bien. Exacto. Particular, negativo o existencial, ¿no? Muy bien. O existencial. Entonces lo que vamos a hacer es, de acuerdo a lo que ustedes me dicen, entonces sabemos que P es del tipo A y que Q vendría a ser de tipo O, ¿no es cierto? Bueno, vamos al despacio. Por ahí el micrófono abierto. Bueno, entonces, aquí, la proposición P. Entonces dice, tomamos la tabla, recuerden ustedes acá me decían, diligenciar el cuadro de clasificación de las proposiciones. Ingeniera Sandra, por ahí el micrófono abierto, ¿está amable, me colabora?
Bueno, entonces, vamos a diligenciar esa tabla. Para diligenciar esa tabla tomamos por separado nuestras proposiciones. Entonces tengo la proposición P y dice, todos los alumnos presentan la pretarea. Entonces, mire que la tabla nos lleva a el cuantificador, al término sujeto, a la cúpula, cualidad y al término predicado. Y lo que hacemos es repartir esa expresión en cada uno de ellos, en cada una de esas casillas. Entonces el cuantificador, todos, el sujeto, los alumnos, la cúpula o la cualidad, recuerden ustedes que es el verbo o la acción que está haciendo ese sujeto, le decimos presentan, y luego terminamos con la pretarea. ¿Preguntas hasta aquí, estimados estudiantes? No hay aquí en el chat, no sé si tengan preguntas, que las haga por favor. Bueno, listo. Yo sí tengo una pregunta, qué pena. Cuando el verbo habla de ser, o sea, son, digamos, somos, ¿en la cúpula sería son? Sí. O sea, ese sería el verbo. Sí, porque son viene del verbo ser o estar, ¿no? Entonces, sí. Ahí está. Bien. Listo, entonces ya tengo P. Ahora, ¿qué hago? Digo que la voy a clasificar. Entonces digo que la clasificación de ¿quién? De P es una proposición de tipo A. ¿Se acuerdan ustedes? Y ustedes dirán, ¿pero por qué de tipo A? Entonces recuerden ustedes nuestro cuadrito de apuntes, ¿no es cierto? Que es universal afirmativo. Y dijimos que Q era existencial o particular negativo, ¿cierto? Entonces, por eso, ya cuando lo analizamos, nosotros decimos que la clasificación de P es de tipo A. ¿Y qué quiere decir que sea de tipo A? Que su cuantificador es universal, ¿sí? Y que su cualidad, mire que aquí abajo dice, su cualidad es afirmativa, la cúpula o cualidad. Entonces aquí ustedes encuentran las expresiones que dice, todo S es P, S es el sujeto, es decir, todo lo que hablemos del sujeto es P, es decir, que cumple con esa característica. ¿Bien? Lo mismo hacemos con Q. Entonces, tomamos aquí, algunos alumnos no presentan la pretarea. Entonces, vamos a ubicar aquí, entonces, en la primera parte, ¿no es cierto? Y vamos a decir lo siguiente. Entonces, el cuantificador, algunos, el sujeto, ¿de quién estamos hablando? De los alumnos. Aquí le voy a agregar cúpula o cualidad, para que lo recordemos. Entonces, aquí hay una particularidad y es que está la palabra no. Y luego viene ese verbo. Entonces, aquí lo tenemos que incluir. No presentan. ¿No es cierto? No presentan. ¿Qué es lo que no está presentando? Entonces, la pretarea. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Manuel hace una pregunta que dice que si la tabla siempre debe ser igual, pero no sé a qué hace referencia. Sí, esta tabla de pronto de la clasificación de la proposición categórica sí es igual. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Por aquí alguien levantó la mano, no sé, puede que active el micrófono. Sí, profe, yo tengo una pregunta. En vez de poner no presentan, ¿podemos poner el negativo y presentan? En la tabla no. O sea, aquí tiene que estar la palabra no. ¿Sí? Porque lo que hacemos es repartir esta expresión en esa tabla de clasificación de la proposición. ¿Listo? Entonces tiene que ir aquí la palabra no. Bueno, entonces como ya lo tenemos aquí en la tabla, lo que sigue es ya clasificarla. Entonces ya dijimos nosotros que Q, ¿cierto? Es una proposición de tipo O y que es
particular negativa. Entonces, ¿qué significa que sea particular? Aquí recuerden, no solamente particular, también pueden decir existencial, ¿sí? Porque esas dos palabras se utilizan para este cuantificador. Entonces yo digo, existencial negativo, ¿sí? Donde algunos elementos S o algunos, ¿cierto? Algún S no son P. ¿Qué quiere decir? Que algunos miembros del sujeto que estamos hablando nosotros no cumplen con esa característica. Y este se llama que dice que su cuantificador es particular y que su cualidad es negativa. Esto es lo que hay que hacer en ese ejercicio número 3, antes de llegar al cuadro de oposición. Bueno, entonces... Profe, una pregunta. Sí. Ahí donde dice que alguno S no son P, ¿no es Q? No, porque recuerde que cuando nosotros hablamos en esta forma es sujeto predicado. ¿Sí? Ah, ok. Sujeto predicado. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Profe, entonces, ¿sí? Profe, para salir de duda pronto aquí, o sea, usted cambia la E, usted coloca la S y la P para omitir de pronto más rápido las palabras que... Lo que pasa es que, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos ese análisis, esto viene de un cuadro ya bien resumido, de donde habla de todas las proposiciones categóricas y llegan a esta conclusión. Algunos S no son P, o sea, esto ya como cuando uno habla en matemáticas por regla general, ¿sí? Así se debe escribir. O esto es a lo que hace referencia cuando es existencial negativo. Que algunos S no son P. Entonces, algunos elementos de ese conjunto o algún sujeto, ¿cierto?, de ese conjunto no cumplen con esa característica P. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y en ese caso, algunos S no son P, cuantificador particular y cualidad negativa. En esa parte me enredo, cuantificador particular. Bueno, aquí, particular o existencial, acuérdense, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que usted acá, ¿qué dice? Vamos a iniciar otra vez. Tenemos la proposición categórica Q. Algunos alumnos no presentan la pretarea. Realicé la tablita, ¿no es cierto? La tabla donde la clasifiqué. Ya supe cuál era el cuantificador, quién es el sujeto, cuál es la cúpula y quién es el predicado. Listo. Cuando ya tengo esto, digo, de acuerdo a esto, me dice que esa Q es una proposición de tipo O. ¿Y qué significa ser de tipo O? Entonces, de tipo O significa que su cuantificador es particular o existencial y que además su cualidad es negativa, ¿sí? Es lo que quiere decir. Cuando usted me dice O, entonces cuando uno dice O, dice, significa que el cuantificador es particular o existencial y que esa cualidad es negativa, ¿sí? Entonces, ya más técnicamente hablando, significa que algunos S no son P, ¿sí? Eso es. ¿Listo? ¿Los leones son veganos? Sandrita, me colabora, porfa, con el micrófono. Gracias. Bueno. O sea que ahí sería ningún león es vegano. Bien. Ahora vamos a hacer el cuadro de oposición. Entonces, cuando ya tengo la clasificación de P y la clasificación de Q, en este caso decimos pues P es de tipo A y que Q es de tipo O, entonces vamos a realizar ese cuadro. Recuerden que les dije que ustedes lo copian, ¿no es cierto? Lo copian allá y lo que hacemos es, aquí mismo en este cuadro representamos y ubicamos dónde está la P, dónde está la Q. Entonces vámonos para acá. Trae el micrófono abierto. Entonces. Sí, el micrófono de Jenny Martínez, no sé, por favor nos colabora cerrándolo. Listo, entonces aquí donde está la A, porque decimos que, mire, P es de tipo A, entonces aquí vamos a ubicar a P. ¿Listo? Ahí está P. Bien. Y luego dice Q. Q es de tipo O, entonces nos vamos para la O y ahí dibujamos a Q.
¿no es cierto? Ahí ya tenemos a P y a Q. Y lo que hacemos es trazar la línea que los une a ellos, porque recuerden que en esta parte, bueno, lo que buscamos es buscar qué relación hay entre una proposición categórica y la otra, ¿sí? En este caso, nuestras proposiciones son contradictorias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras una expresión es verdadera, la otra, ¿cierto?, puede ser falsa o viceversa. Puede ser que Q sea verdadera y que P sea falsa, o P verdadera y que Q sea falsa. Es decir, si en una dijo, sí, usted puede salir, la otra le dice, no, usted no puede salir. Eso es a lo que se refiere en este caso cuando nos hablan de contradictorias, ¿sí? A eso es aquí a lo que hace referencia. Ahora, cuando son contrarias, digamos que P no me hubiese dado acá, sino Q no me hubiese dado aquí, sino acá en la E, y decimos que son contrarias, entonces hace referencia a que una es verdadera y la otra puede ser la otra es falsa, una es verdadera y la otra es falsa, pero no al revés, ¿sí? Miren que en las contradictorias decíamos que P puede ser verdadera y Q falsa, o Q verdadera y P falsa, ¿cierto? Pero cuando son contrarias, una es verdadera, la otra es falsa, pero no se puede al revés. Entonces vamos a analizar en la expresión acá, en la primera parte, donde tenemos las dos. Entonces miren, dice aquí, todos los alumnos presentan la pregunta, todos, ¿no es cierto? Y aquí dice, algunos no la presentan, ¿sí? A eso hace referencia. Entonces, cuando nosotros analicemos, vamos a darnos cuenta en esta relación, ¿cuál es la relación que hay aquí entre P y Q? Si son contradictorias o son contrarias, ¿cierto? Y ya sabemos aquí. Ahora, subalternas hace referencia a que una, dice aquí, que una es una verdad, tiene la verdad universal, o sea, es una verdad general, ¿cierto? Es verdadera, pero la otra puede ser verdadera, pero ya más particular. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, todas las plantas se alimentan de la fotosíntesis, eso es universal, ¿cierto? Y en Q ya vamos a hablar de una verdad, pero una verdad ya más particular, ¿no? De algo como más específico. Entonces, si acá hablamos de todas las plantas, aquí podemos decir que alguna planta, por ejemplo, digamos que se alimenta de animales, puede ser, ¿sí? Entonces, ya en este caso es particular. Y a eso hace referencia estas que son subalternas. Ahora, cuando son subcontrarias, entonces dice que cuando son subcontrarias, entonces una de las dos proposiciones, ¿cierto?, es falsa, pero la otra es verdadera, pero no se puede al revés, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dan subcontrarias, ¿qué quiere decir? Que una de esas proposiciones, digamos que P es verdadera y Q es falsa, pero no se puede al revés. Eso es básicamente lo que resume el cuadro de oposición. Ustedes en el ejercicio número 3, ¿qué van a escribir? Sencillamente van a hacer su diagrama de oposición, ¿sí?, como lo muestra aquí la imagen, y van a decir, de acuerdo al esquema propuesto, P y Q son contradictorias. No es más lo que tienen que agregarle a este argumento, al decir por qué o qué tipo de relación hay entre P y Q. ¿Listo? Entonces, miren que este ejercicio tampoco es complicado, ¿no? Es de leer muy bien, de interpretar muy bien la proposición, clasificarla de acuerdo a esta imagen que ustedes tienen aquí, ¿cierto? Donde está la clasificación de esas proposiciones,
Cuando ya las tengan definidas, entonces ya lo ubican ustedes en el cuadro de oposición y para terminar le escriben esta parte, ¿no? Que en conclusión, ¿qué quedó? Que ellas son contradictorias. Bueno. Bien. Sandra, le encargo compartir nuevamente lo del listado de asistencia para que no nos quede Sí, ninguno sin estuve registrar. revisando ahorita en el archivo de asistencia, han registrado asistencia 46 estudiantes, entonces a los que están registrados se les van a asignar los puntos, listo, para que lo tengan en cuenta. Profe, pues ¿Sí? ahí sería, digamos, en mi opinión, dejamos que explique y ahorita pues llenamos la asistencia porque si no nos perdemos un poquito, pienso yo. Lo importante es que no vayan a dejar de diligenciar la asistencia. Sí, profe, pero lo que pasa es que cuando uno se sale a llenar la asistencia, uno pierde la explicación. Entonces, si es válida la solicitud de la primera, déjalo para lo último, porque si no, está uno allá y acá, eso es complicado. Ah, bueno, listo. No, no hay problema. Lo importante es que no se les olvide. Bueno, seguimos. Miremos ¿no? Dice, ningún profesor de álgebra lineal es ingeniero industrial. Algunos profesores de álgebra lineal son ingenieros industriales. Entonces, cuando hacemos la solución, aquí recuerden ustedes que tomamos la proposición P y la vamos a distribuir en nuestra tablita, ¿cierto? Siempre a la mano, yo tengo así a manera de cuadrito como en resumen, el tipo de proposición categórica para identificarlo, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí ya lo hemos distribuido. Entonces dice, algunos profesores son ingenieros industriales. Díganme ustedes qué tipo de proposición es. Si es A, E, I, O. Y particular afirmativo. Eso, muy bien. Particular afirmativo. Muy bien. Recuerden, mis queridos estudiantes, que puede ser particular o también la palabra existencial. ¿No? Porque es que de pronto hay quien dice, no, pero es que en este libro dice existencial y la profesora me enseñó particular y ahí cómo hago, ¿no? Entonces, recuerden eso, siempre téngalo presente, ¿no? Bueno, existencial, listo. Ahora, entonces, vamos a decir aquí, bueno, aquí ya me adelanté un poco, algunos profesores, entonces, vamos a decir que esta es de tipo A, perdón, no es de tipo A, sí, tienen ustedes aquí aquí bien pendientes. Es particular, la primera dice, ningún profesor, estamos hablando del mismo, ningún profesor de álgebra lineal ya, listo. Entonces, si decimos algunos profesores de álgebra lineal, algunos es particular afirmativo. Ahora analicemos la siguiente, ningún profesor, ninguno. ¿Sería? Universal negativo. Universal negativo. Entonces, este es de tipo E, ¿no es cierto? Ya, listo. Con esa información es que ya tengo aquí. Con esa información ya saco yo y digo, la clasificación. P es de tipo E, I es de tipo Q es de tipo E. Entonces, listo. Entonces, ¿qué hacemos? El cuadro de oposición. Y ubicamos a las proposiciones P y Q. Entonces, P está en la E, ¿no es cierto? Entonces, aquí está P. Y Q, aquí, en la I. Listo. Los trazamos la línea. Bueno, aquí no es tan derechita la línea con el modus, pero la trazamos y decimos que ellas son. Entonces, hacemos el análisis y decimos que estas dos proposiciones categóricas, tanto P como Q, entonces decimos que son qué? Díganme ustedes allá. Contradictorias. Contradictorias. Entonces, acuérdense que las contradictorias, que una es verdadera y la otra falsa, o si Q es verdadera, P es falsa, o si P es verdadera, Q es falsa, ¿no? Eso significa que sean contradictorias. Bien. Claro, mis queridos estudiantes, este ejercicio número 3.
Sí, señora. Ok, entonces vamos a esperar unas tareas del 100% en la nota. Qué bueno. Bueno, hasta aquí llego, esperemos. Bueno, contradictorias. Listo. Ese sería hasta ahí el ejercicio número 3. Ahora vamos a hablar del tipo de razonamiento. Esto hace referencia al desarrollo del ejercicio número 4. ¿Sí? Entonces, el razonamiento es una actividad que nosotros hacemos casi que desde chiquiticos, ¿no? Nosotros analizamos una situación, vemos una situación, la analizamos, razonamos sobre eso y ahí sacamos algunas conclusiones, ¿no? Entonces, esa estructuración de ideas que nosotros hacemos, siempre la hacemos para alcanzar una conclusión, para tomar una decisión en algunos casos, ¿no? Resulta que hay dos tipos de razonamiento. Uno de ellos es el razonamiento deductivo y se dice que ese razonamiento parte de algo general o algo grandísimo para llegar a algo particular o algo más pequeño, ¿sí? ¿Qué hace que yo pueda identificar ese tipo de razonamiento deductivo? Que a ese razonamiento yo le puedo dar un valor de verdad, es decir, yo puedo decir si es verdadero o es falso lo que estoy diciendo, ¿sí? Ese es el deductivo, viene desde lo grande y luego va a darme pistas de algo pequeño. Ahora, el razonamiento inductivo, mire que es al revés, empieza desde lo particular o desde lo más pequeñito para llegar a lo grande, a lo más grande. ¿Y qué pasa con el inductivo? Es que en este yo no puedo dar un valor de verdad, sino que yo puedo analizarlo y dar una probabilidad. Es decir, hay una probabilidad de que pueda o no ocurrir un suceso, ¿sí? Es probable que ocurra o puede que no. Así como cuando uno dice, por ejemplo, amanece un domingo, ¿no? Y dice, uy, amaneció con sol, está haciendo calor, no tengo nada que hacer, me voy de paseo. Listo, ¿cierto? Es probable que que ese domingo usted tenga planeado ir de paseo, es probable que ese domingo amanezca con el día listo para ir al paseo. Pero también es muy probable que ese domingo que usted pensaba ir de paseo, llovió y llovió fuerte, entonces no pudo ir al paseo. Entonces, por eso es inductivo, porque usted ve las pistas ¿cómo digo yo? Sí, como las pistas para luego concluir con algo ya más grande, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver estos dos ejemplos. Entonces, en un razonamiento inductivo, llega la persona donde el médico y le dice, le dice el doctor, venga, doctor, el doctor le dice a uno cuando uno llega, dígame usted, ¿qué tiene? ¿Qué siente? Entonces uno le dice, tengo tos seca, dolor de cabeza, yo creo que tengo neumonía, desaliento, tengo mucha dificultad para respirar, además de eso tengo fiebre alta. Entonces el médico lo revisa y lo analiza, en conclusión el médico dice, usted va a ser positivo para COVID. Por los síntomas que me dice yo, puedo decir que usted puede tener COVID. Entonces, hágase la prueba para saber si eso no. Es probable que usted tenga COVID. Ese es el inductivo, porque fuimos al médico y le dijimos qué teníamos, es decir, le dimos las pistas de lo que tenemos. Y él con esas pistas concluyó. ¿Listo? Ahora, en el deductivo, entonces ya usted enferma allá y le dice, doctor, yo tengo COVID-19, me duele todo y tengo fiebre. Ahora, pregunto yo, ¿será que todo el que le duela el cuerpo y que tenga fiebre tiene COVID? Falso. Eso es falso. Por eso, aquí, a eso el médico le dice, venga, no señor, usted no tiene COVID. Hay que revisar y hay que analizar, pero usted, ¿cómo sabe usted que tiene COVID? ¿Sí? Entonces, mire que aquí el paciente de una vez le dijo, tengo COVID. Esto sería lo general. Esto sería lo general, lo grande. Y entonces, ¿cómo así que usted tiene COVID? ¿Por qué? Porque me duele todo, perdón, una pista, y tengo fiebre, ¿ve? Aquí, pero el médico le dice, no, eso es falso. ¿Listo? ¿Preguntas del inductivo y el deductivo? Pasamos a los ejercicios. Bueno, vámonos para los ejercicios. Miremos este ejercicio A. Entonces, a ustedes en el ejercicio les presentan un argumento y de ese argumento ustedes sacan las premisas, la premisa 1 y la premisa 2, ¿sí? Para después llegar a una conclusión. Entonces dice aquí, el día de hoy Marta comió dulces y le duele el estómago.
Teresa también comió dulces y le duele el estómago. Pedro piensa que si come dulces, también le dolerá el estómago, ¿no? Entonces, sacamos esto, de este argumento sacamos las dos premisas. ¿Y cuáles son las dos premisas? Miren, aquí está la primera premisa, donde dice, el día de hoy Marta comió dulces y le duele el estómago. Esa sería nuestra premisa número 1. La segunda, Teresa también comió dulces y le duele el estómago. Ahí está. Es decir, las características o las pistas que yo les decía. En conclusión, si comes dulces, te dolerá el estómago, que esto fue lo que dijo Pedro, ¿no? Pedro piensa que si come dulces, le dolerá el estómago. Entonces decimos que ese tipo de razonamiento, como tengo las pistas, mire que en las premisas yo ya vi como esas pistas, entonces yo digo que ese es un tipo de razonamiento inductivo. Recuerden que el inductivo es una probabilidad, puede que sí, como puede que no. Entonces, si Pedro come dulces, lo mismo que comió Marta y Teresa, puede que le duele el estómago, como puede que no, ¿no es cierto? Por eso es un tipo de razonamiento inductivo, ¿no? Y aquí, en la argumentación, entonces dice que el argumento es de tipo inductivo, ya que parte de una tendencia sobre comer dulces para inducir en un dolor estomacal, o sea, para llegar a concluir. Mire que la parte general aquí es ese dolor de estómago, que supuestamente le da a todos los que comen dulces, ¿sí? Entonces, clave, encontré en este texto las premisas o las pistas y después si ya llegué a algo general. Vamos a otro ejercicio. Miremos aquí y quiero contar con la participación de ustedes. ¿Qué tipo de razonamiento será este argumento? Deductivo. Bueno, hay alguien que dice deductivo. Entonces, vamos a leer. Dice, en mi habitación hace calor. En la habitación de mi hermano hace calor. Hace calor en toda la casa. En conclusión, hace calor en toda la casa. Haciendo este análisis, ¿qué tipo es? Inductivo. Inductivo. Entonces, vamos a sacar las premisas. Bueno, vamos a hacerlo acá, ¿no es cierto? Voy a pasarme acá. Entonces, escribiríamos premisa 1, ¿no es cierto? Esta es, en mi habitación hace calor. Listo. Ahora, premisa 2. Premisa 2. En la habitación de mi hermano hace calor. Listo. Y por último acá, entonces, la conclusión. Esto es lo que usted tiene que hacer en su trabajo. En conclusión, hace calor en toda la casa. Cuando ya lo tenemos de esta manera, entonces vamos a decir tipo de razonamiento. Entonces decimos que es inductivo, pues porque ya aquí están las pistas. ¿Sí? Bien. Y el argumento, pues, que vamos a decir es que es inductivo porque parte de unas características en particular, que es que en las habitaciones hace calor, entonces si hace calor en esas habitaciones, pues digamos así como por lógica, hace calor en toda la casa. Vamos a analizar este. Dice, Juan es disciplinado y trabajador. Su esposa Rosa es una persona disciplinada y trabajadora. Los hijos de ambos seguramente son disciplinados y trabajadores. ¿Qué tipo de razonamiento sería? Inductivo. Inductivo. Tiene una probabilidad. Exacto. Y miren que aquí me lo dijo la probabilidad, ¿no? La palabra seguramente. Sí. Uno no sabe. De pronto sí, de pronto no. Muy bien. Listo. Vamos a otro ejercicio. Miremos Profesora, ¿sí? Disculpe, buenas noches, soy Gracie. Hola, Gracie. Quedé con duda con el ejercicio anterior, o sea, porque es inductivo. Si estaban afirmando de que si en el cuarto de mi hermano hacía calor y en el otro hacía calor y en toda la casa, o sea, porque es inductivo, si no es tan como que, o sea, bueno, no sé si es una probabilidad o es una validez, entonces ahí como que me enredé. Por favor, para que me lo explique nuevamente. Bien, pues si hay algún compañero que le quiera explicar o todos estamos con la misma duda.
Pues, profe, yo entendí que lo inductivo va de lo particular a lo grande. Pues mi habitación, pues es mi habitación, pero ya pues están hablando después de la habitación de mi hermano, que es, pues, o sea, estamos hablando de algo un poco más grande, y después de toda la casa, de lo particular a lo general, o sea, de mi cuarto a toda la casa. Además, porque sí, es muy bien, porque es una probabilidad, ¿no? Porque acuérdese que puede ser que hay unas partes en la casa donde hace calor y hay otras que es pues, más bien fresco, ¿cierto? Entonces, hay una probabilidad de que si en mi habitación hace calor y si el hermano hace calor, hay una probabilidad de que también en toda la casa haga calor, pero una vez dice, uy, está haciendo calor, me voy para la parte fresca, entonces a veces es el patio, cerca de la alberca o debajo de un árbol, ¿sí? Por eso es inductivo aquí. Primero, porque están dando las pistas en particular. Aquí hay, bueno, están dándome esas dos pistas primero, que son más pequeñitas. Segundo, llegan a una conclusión de toda la casa. Primero hablaron de una habitación y luego de otra, por partes. Y luego aquí ya dijeron en toda la casa, ¿sí? Que toda la casa hace calor. Y tercera característica es que aquí es probabilidad. Es una probabilidad. Puede ser que sí sea cierto, en toda la casa haga calor, o puede ser que en esas dos piezas son las más calurosas y hay otras más fresquitas. ¿Sí? Por eso es inductivo. Clarísimo, ya entendí, estoy como que me confundí un poquito, pero ya quedó claro el ejercicio. Gracias. Sí, hay que analizarlo bien. Bueno, así es. Me alegra mucho. Bien, miremos este. Todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Pedro es sacerdote de la iglesia del barrio Jardín, en Cali. Por lo tanto, Pedro cumple con el celibato. ¿Qué me dicen ustedes? Eso es deductivo. Deductivo. Deductivo porque está afirmando que todos los sacerdotes deben cumplir con el celibato. Saquemos la premisa 1, ¿no es cierto? Voy a sacar acá la premisa número 1. Listo. Ahora, la premisa número 2. ¿Cuál sería? Donde decimos que Pedro, ¿no? Es sacerdote. Pedro cumple con el celibato. Aquí. Listo. Y la conclusión, entonces, por lo tanto, Pedro cumple con el celibato. Listo. Ahora sí. Tipo de razonamiento. Deductivo. Muy bien. Deductivo. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? De lo general a lo particular. Exacto. Mire aquí la palabra todos, general. ¿Sí? Todos de una vez. Este es cuantificador universal, por lo tanto es general. ¿Sí? Todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. ¿Listo? Entonces, si Pedro es sacerdote, pues Pedro debe cumplir con el celibato. ¿Listo? Muy bien. Profe, disculpe, para ponerlo en contexto, si una de las premisas es generalizada, ¿el tipo de razonamiento sería deductivo siempre? Depende. Depende de dónde esté esa premisa generalizada. Si está al inicio, es deductivo. Si está al final, en este caso sería inductivo. ¿Sí? Depende de dónde esté. Vale, gracias, profe. Bien. Pasemos a otro ejercicio. Vea. Dice, Juan compró un carro de marca Renault y le salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y le salió muy bueno. Por lo tanto, todos los carros de marca Renault son muy buenos. Díganme ustedes. Inductivo. Inductivo. Muy inductivo. Sí, señores. Sí, claro, porque mire que aquí está diciendo, ¿no? Que hay dos personas que compraron ese carro y salió. Y mire aquí la palabra, vea, todos los carros. Ajá. Esto ya hace que ese razonamiento sea deductivo porque es cuantificador universal. Muy bien. Pero muy bien. Ustedes están, pero filosos. No sé si habrá más preguntas en el chat, Sandra. No, señora, no hay. Bueno. Bien, aquí creo que les doy la respuesta, pero analicemos, ¿no? Se presenta la siguiente situación. Dice, en el restaurante al que siempre voy a almorzar, ofrecen en su menú todos los viernes bandeja paisa. Entonces decidí que el siguiente viernes
no almorzar ahí porque personalmente no me gustan los frijoles. ¿Sí? Miren que es un razonamiento deductivo. ¿Sí? Porque mire que aquí está que todos los viernes, esa palabra siempre es un sinónimo de todos, ¿no? Siempre el viernes vaya a almorzar a ese restaurante, pero ya no va a volver porque no le gustan los frijoles. Entonces, ahí está, que es un razonamiento deductivo, y dice que el caso general está dado porque todos los viernes ofrecen bandeja paisa en su menú. ¿Listo? Bueno, analicemos este. Ya casi terminamos, estimados estudiantes. Dice, Antonio, el esposo de María, trabaja como obrero de la construcción. María se enteró que Pedro, amigo y compañero de Antonio, se cayó caminando por una cornisa y se lastimó una pierna. Días más tarde, escuchó que Julián también trabajaba con Antonio como obrero en la construcción y se lesionó un hombro al caer de un techo. Al llegar Antonio a su casa, María le dice que mejor busque otro trabajo porque está preocupada por su seguridad y le dice, si trabajas como obrero en la construcción, puedes sufrir un accidente. ¿Qué tipo de razonamiento es? Inductivo. Muy bien. Deductivo. ¿Quién me dijo deductivo? Yo, profe, yo dije deductivo. Ok, dígame por qué. Porque porque es una serie de varios trabajadores y la persona va concluyendo va llevándolo a la conclusión, mejor dicho, de toda la secuencia. Por eso lo llamé deductivo. Por eso lo llamó deductivo. ¿Alguien más? ¿Alguien que dijo inductivo? Yo dije inductivo, profe. Bien. Porque pues nos están dando como las opciones de varios accidentes que tuvieron y a lo último le dice la esposa que puede sufrir un accidente, o sea, como llegar a lo general. Exacto. Es una probabilidad que le pase. Puede ser, ¿cierto? Muy Sí, bien. puede ser, es una probabilidad. Ajá. Es inductivo, para quien dijo deductivo, no es correcto. ¿Por qué? Porque resulta que aquí primero me están diciendo algunos acontecimientos previos, ¿sí? Aquí me dijeron que Pedro es amigo y compañero de Antonio y se cayó y se lastimó una pierna. Eso es una pista. 2, después me dijeron que Julián, también ahí que trabajaba, se lesionó un hombro. Ahí va la segunda pista de ese suceso. Y al final deduce, y yo cuando usted estaba dando el argumento de quien dijo el deductivo, yo dije, está dando el argumento del inductivo, pero lo están teniendo como deductivo. Entonces, cuando usted dice, se concluye que al final, que se puede sufrir ese accidente, recuerde, aquí ya es como general, porque María entiende que si todos trabajan en esa obra, todos se van a caer y se van a accidentar. Eso ya es general. Y además, recuerde que aquí está, mire, puedes, que es la probabilidad, o sea, no es seguro que le pueda ocurrir. Por eso es inductivo. ¿Listo? Ok, gracias. Bien. Bueno, bien. Bueno, ya con este terminamos. Dice, la fuerza de gravedad atrae todos los objetos hacia el centro de la Tierra con una fuerza y aceleración constante. Recordemos física por allá de tiempos. Si deja caer una pesa de 5 kilogramos desde una altura de 10 metros, se demora aproximadamente un segundo en llegar al suelo. Al soltar una pluma de 0,05 kilogramos desde una altura de 10 metros, tarda aproximadamente un segundo en llegar al suelo. Independientemente del peso, todos los objetos son atraídos con la misma fuerza y tardan el mismo tiempo en llegar al suelo. En conclusión, ¿qué tipo de razonamiento será? Deductivo. Muy bien, deductivo, ¿no? Listo, ¿por qué? Mire, aquí está la parte general. La fuerza de gravedad atrae a todos los objetos. Ajá. Y luego me va diciendo las particularidades, ¿no? Que si se deja caer una pesa, hay que hacer el experimento, ¿no? Para saber si es verdadero o falso, a ver si es cierto o no. Que una pesa de 5 kilogramos va a caer en el mismo tiempo, o sea, se dejan caer esos dos elementos de la misma altura, uno pesa más que el otro, y dice que tardan en caer el mismo tiempo. Entonces, si uno hace este experimento, puede dar su valor de verdad, puede decir si eso es verdadero o es falso, en el momento en el que usted va a hacer la comprobación.
Bueno, mis queridos estudiantes, ya con eso terminamos nuestros IPAs del día de hoy. Yo quiero saber pues cómo se sintieron. Quisiera saber su opinión con respecto a la actividad, aspectos por mejorar y recordarles el diligenciamiento de la asistencia. Muchas gracias, profe. Voy a dejar de compartir para escucharlos. Gracias, profe, muchas gracias. Todo súper. Sí. Bueno. Entonces, aspiramos a tener unas tareas excelentes. Ay, profe, apiádese, no se ponga tan estricta. Eso es Gracias, lo que buscamos, profe, ¿no? fue de gran ayuda sus aportes y sus explicaciones. Total. Para mi opinión, la verdad, este espacio se me hace, pues la verdad, genial porque aclara a uno muchas dudas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, profe, la verdad, yo le entendí muy bien a usted. Muchísimas gracias. Profe, mire, A ver, explica bien. muchas gracias. Bueno, voy a dejarles por aquí mi Skype que me están solicitando a alguien. Entonces, para que me contacten mis estudiantes por Skype, yo procuro responder las preguntas. A veces me escriben si muy tarde en la noche, 10, 11 de la noche, pues obviamente los revisaré al otro día. Pero dejen sus preguntas ahí que yo les respondo. Compañera Sandra, entonces le doy paso a usted para que cierre la actividad de hoy. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias por la explicación. Sí, yo creo que los estudiantes quedaron contentos y eso es lo importante, que hayan entendido el desarrollo de los ejercicios. No, pues simplemente recordarle la asistencia. Entonces la mayoría pues ya la han registrado, los que no la hayan hecho pues que la registren con el nombre de, como lo había indicado aquí la ingeniera, puede ser con el nombre de la unidad o con el nombre del curso también. Y el periodo, pues recordar que el periodo 8.3 y pues el nombre del tutor para poderle asignar los puntos en la unidad correspondiente. ¿Listo? Entonces esperamos que les vaya muy bien con el desarrollo de este trabajo. Feliz noche para todos. Gracias, lo mismo. Feliz noche. Gracias, feliz noche a todos. Buenas noches, feliz noche. Buenas noches, gracias. Feliz noche, compañeros.